Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a este nuestro espacio Contigo la Comunidad para el día de hoy, 4 de agosto. Saben, recuerdo que hace muchos años, cuando mi papá aún estaba entre nosotros, me contó una historia que le causó mucha pena y tristeza y con una mezcla de alegría. Recuerda que uno de sus amigos le había invitado a un acontecimiento especial, esto ya cuando era mayorcito, ¿no? No recuerdo de qué se trataba, pero era una celebración importante. En la invitación le pedían que vaya con traje formal, entonces él todo elegante me cuenta que fue con su traje, su corbata, y fue a la casa donde lo habían invitado, se encontró con su amigo, el que lo había invitado, y vio a otros de sus amigos, con los cuales hicieron un grupo y charlaban amenamente en esa reunión. Al ser una fiesta bastante grande, había varios meseros y garzones que constantemente pasaban por donde ellos estaban ofreciéndoles algunos bocadillos y algunas bebidas. Me cuenta que luego de un rato, él notó como uno de los garzones que habían sido contratados en aquella fiesta, al verlo le parecía algo familiar y notaba extrañado cómo evitaba ir al grupo donde él se encontraba. No le dio mucha importancia al principio, pero luego empezó a revisar su memoria, de dónde lo conocía, y se acercó donde él estaba, queriendo esconderse, y le dijo: buenas noches, creo que te conozco de algún lado. Entonces, al verlo de cerca, me dice que finalmente lo reconoce. Era un buen amigo que él tenía cuando era un adolescente. Lo llamó por su nombre y se alegró de verlo. Le dijo: hola, no recuerdo el nombre. Le dijo: hola, fulano, hace tiempo que no te veo, tantos años sin verte. Pero este hombre le responde de la siguiente manera: don David, buenas noches. Y él le dijo: ¿por qué me hablas así? Somos amigos. Y él le respondió: es que no, señor, yo así nomás me he quedado, apenas trabajo de garzón y usted parece que ha progresado, está mejor, no le puedo tratar de igual. Entonces mi padre le dijo: no me digas, señor, no me trates así, eres mi amigo, dime por mi nombre, soy David, tu amigo, siempre has sido mi amigo, no importa el tiempo que pasó o lo que hagas, siempre vas a hacerlo. Le dio un abrazo y le dijo que no importaba cómo le habría ido en la vida, él siempre seguiría siendo su amigo, como cuando eran unos jovencitos. ¿Saben? Esta historia me hace pensar en nuestro estudio del hijo pródigo que estamos revisando estos últimos devocionales de los martes. Cuando al verse perdido, dice que vuelve en sí y reconoce la ruina en la que estaba. Y ya no pensaba en volver con los mismos privilegios que tenía antes de irse de su casa. A lo más que aspiraba era a ser quizás el más humilde de los trabajadores de su padre, ya que no se sentía digno de ser llamado su hijo. Esto lo podemos leer en los versículos 17 al 19 del capítulo 15 de Lucas, donde, hambriento y cuidando los cerdos de un extraño que lo había contratado, piensa lo siguiente, en versículo 17: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Interesante, ¿verdad? Aquí vemos la manera en que este hijo, que había abandonado el hogar y a su padre con la parte de la herencia que le había pedido, luego de haber malgastado todo, al verse en la ruina, en su mente elabora una estrategia que le permita volver a casa y ser aceptado, así sea como el más humilde de los empleados. Ahora, si bien este joven
reconocía que había ofendido grandemente a su padre y pecado contra él, la idea con la que iba para ser recibido, además de ser lo que se esperaba entre las personas de la sociedad, si así tienes que volver, no puedes volver como hijo, más o menos le decían, era, por supuesto, la de renunciar a su condición de hijo y ser considerado como un sirviente más de ese lugar, de las empresas de ese hombre. En caso, además, de que él pudiera extenderle su misericordia, porque podría no hacerlo también. Incluso se debería considerar a este joven ingrato como un hijo muerto para el padre. Y debería tenerse incluso una ceremonia fúnebre con féretro y todo que demostrara aquello. Por otro lado, la palabra que este joven usa, traducida como jornalero, se refiere a un obrero que trabaja a contrato en un lugar alejado del lugar donde se lo ha contratado. Él sabía esto, este joven sabía eso. Por eso yo considero que este hijo que se había ido pensaba que al pedir un trabajo demostraría de alguna manera que estaba dispuesto a compensar en lo posible todo lo que defraudó al padre. Pero, ¿dónde está el error en esto? Pues en no entender que lo que destruyó es más de lo que él piensa. No solamente son los pecados, es una relación que no tiene precio. El dinero, el trabajo, todo lo que pueda hacer no es suficiente. Lo importante es la relación y está rota. Y pretende pagar por ella por las ofensas que le hizo, sin darse cuenta que eso no es posible de comprar con dinero y con nada. E iba con esa idea. Pero ¿qué pasa cuando el padre lo ve a lo lejos? Como vimos las anteriores semanas, corre, dice, y lo abraza y lo recibe a besos. Y lo besó, dice la Biblia. Esa palabra es bien interesante porque dice, no paraba de besarlo por lo alegre que estaba. ¿Saben? El hijo empieza a decir su discurso, ¿no? El versículo 21 dice, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero notemos que ya no dice el resto, porque el padre no deja que continúe. Y el hijo ya no piensa en querer ganarse nada al ver el amor con el que es recibido por el padre. Con esto, él le demuestra que lo está perdonando sin reservas y que no es necesario hacer nada más que aceptar su regalo de gracia para ser reconocido nuevamente como su hijo. Algo que confirma el padre al dar a este arrepentido muchacho calzados y ese anillo, cosas que solo podía utilizar el padre de familia o uno de sus hijos. Saben, hermanos, amigos que pueden estar escuchando, viendo, desde que nacemos estamos contaminados por el pecado. Y la Biblia nos muestra que somos enemigos de Dios, estamos enemistados con Dios. Y lo confirmamos cada vez que pecamos contra Él. Así no sea según nosotros pecados muy grandes, una mentira, un engaño, un pensamiento impuro, pensamos que son poca cosa, pero nos muestra que estamos separados de Dios, lejos de Él, y a veces podemos tener cosas incluso mucho más terribles en nuestras vidas, que quizás solamente tú conoces, que tú sabes, y nos sentimos indignos de acercarnos siquiera ante Él cuando entendemos que estamos en ruinas. Y quizá podemos pensar, igual que este joven, que para ir delante de Él, primero tenemos que arreglar nuestra vida y pagar a Dios de alguna manera con nuestro comportamiento, nuestras buenas obras, etc. Lo que le hemos hecho, lo que le hemos ofendido, la manera en que hemos roto nuestra amistad con Él. Pero saben, una relación rota y destruida por nuestro pecado no puede ser pagada por nada de lo que hagamos. La ofensa ante Dios es infinitamente grande, imposible de pagar y, de acuerdo a su ley, debe ser castigada. Y nuestro castigo es la muerte. Pero Dios
en su misericordia, no quiso hacer eso. Él mismo, en la persona de Cristo, solamente por que nos tuvo compasión, corrió a nuestro encuentro cuando se encarnó como uno de nosotros en la persona de su Hijo. Y en su condición de hombre recibió, la Biblia dice, en su cuerpo el juicio que nosotros merecíamos, muriendo en nuestro lugar para así poder reconciliarnos con el Padre y con Él mismo por medio del sacrificio de la cruz. Hermanos, hermanas, amigos, aunque realmente somos indignos por lo que hicimos y nada podemos arreglar ante Dios en nuestras fuerzas, Él no quiere jornaleros que vivan pagando una infinita deuda. Quiere que seamos hijos, amados, a quienes al vernos arrepentidos, sin reservas, nos acepta, nos abraza, nos perdona, nos extiende su misericordia, su amor, y nos promete que viviremos para siempre a su lado, en esta vida y en la vida eterna. ¿Saben qué, amor? ¿Saben qué, hermanos? Solamente podemos lograr eso si ponemos nuestra fe en la maravillosa obra de la cruz de nuestro Salvador. Bendito sea nuestro Dios. Oremos. Señor, te agradecemos por este día, te agradecemos por tu bondad, por tu amor, por tu gracia. Señor, gracias porque podemos ir delante de ti tal como estamos, en ruinas, entendiendo que estamos en ruinas, para pedirte perdón. Y Señor, tú prometes que si venimos así arrepentidos, entendiendo que hemos pecado contra ti, rogando por tu perdón y considerando como nuestra única opción el sacrificio de Cristo en la cruz, tú prometes que nos vas a perdonar y nos vas a recibir. Señor, eso es lo que esperamos. Gracias, Señor, por haber provisto este camino para poder acercarnos ante ti. Bendito seas, Señor. Gracias por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y que pasen un lindo día.